Gracias por nuevamente darnos el privilegio de estar contigo a esta hora para bendecirnos, para animarnos, para fortalecernos con una palabra de Dios para ti. ¿Qué tiene Dios que decirnos a esta hora? ¿Qué quiere Dios contarnos a esta hora? Bueno, aparte de decirte que Dios está pendiente de ti, aparte de decirte que hasta aquí estamos donde estamos porque Dios ha sido bueno, déjame decirte que queremos hablar acerca de cuál es la voluntad de Dios para mí. Un tema muy curioso, muy interesante, que a todos les viene a la memoria, pero que sería bueno que nosotros cada uno tuviéramos nuestra propia convicción de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahí lo dice la palabra de Dios. Quiero invitarle a Efesios capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y me encanta eso, ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Al estudiar la carta de los Efesios nos damos cuenta que fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba preso, no tenía una circunstancia buena, estaba preso en la ciudad de Roma. Acuérdense que él no estaba preso por robar, por violar, por hacer nada malo, sino por predicar la palabra del Señor. Pero él, aún preso, dice que seguía escribiendo. Y esta carta la escribió como una carta que fuera una circular entre las iglesias para que fuera leída a las diferentes congregaciones. Y yo considero que ahora es bueno que nosotros como congregación de la iglesia por las casas, sea la iglesia donde usted corresponda, donde usted vaya, usted pueda oír esta circular, que retomemos esta circular y extraigamos de ella cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y lo voy a hacer textual. Ahí dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Que andemos con cuidado. Sean tiempos de bonanza, sean tiempos difíciles, sean tiempos turbulentos, de guerra, de paz, que andemos con cuidado. No como necios. ¿Cómo anda el necio? El necio vive y anda sin un propósito, sin objetivo, sin un pensamiento claro, no tiene horario. Bueno, yo no sé si daña la susceptibilidad de alguien, pero hay personas que no saben cuándo es el día, cuándo es la noche. No tienen hora para levantarse ni para comer. El problema va a ser cuando ya nuestros horarios se vuelvan a normalizar. Ahí va a estar el problema. Mejor tratemos de mantener el tiempo. Dice que debemos de andar con cuidado, no como necios, que no sabe qué hace, sino debemos de andar como sabios. ¿Qué quiere decir eso de andar como sabios? Andar cautelosamente, andar con cuidado. Recuerdo que mi mamá me decía a mí cuando yo estaba haciendo algo que era indebido, me decía, vaya, tenés que andar en pinganillas. No sé cuánto les dijeron eso. O sea, sí, con cuidado. Y a eso se refiere la palabra. Andar como sabios quiere decir caminar como que si nosotros estuviéramos atravesando un lugar que está lleno de espinas. Tener cuidado de dónde vamos a poner nuestros pies. Entonces la voluntad de Dios es que andemos con cuidado, sabiendo a dónde ponemos los pies. ¿Qué quiere decir eso? Estar conscientes de cada acto, estar conscientes que Dios mira, oye y conoce todo cuanto nosotros hacemos. No es que como no voy a la iglesia, pues aquí no me mire el pastor, no voy al grupo, no me mire el líder. Si tú eres el líder, no me mire el coordinador. Si eres el coordinador o coordinadora, no me mire el pastor. Pero Dios nos mira. Entonces andemos con cuidado, con sabiduría. ¿De qué otra manera debemos de andar? Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Y da la razón, porque los días son malos, dice. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no vivamos así sin tener definido algo que vamos a hacer. Mire, los abuelos decían que hasta el tiempo perdido, hasta los ángeles lo lloran. No sé de dónde habrán sacado eso realmente, tendríamos que investigar un poquito. Pero el tiempo que perdemos ya no lo podemos recuperar. El tiempo que ya pasó y convivir diciendo, es que yo quería hacer, no lo vamos a lograr. Ubiquémonos, dispongámonos, pongámonos un horario. Incluso
Hace poco oía yo que a una psicóloga que le mandaba unas notas de consejo a otra hermana y le aconsejaba: póngase horario para las cosas que hace en el día, levántese a una hora, cámbiese, báñese, arréglese, porque da la gana de andar todos ahí en la casa como estamos. Pero ¿qué hace eso? No estamos conociendo la voluntad de Dios. Dios quiere que andemos como sabios, y andar como sabios implica aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. En Efesios capítulo 6, versículo 13, dice que cuando los días son malos, oiga lo que nos dice el versículo 13: por tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir? Que mientras el día malo está, aprovechemos bien el tiempo, nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ceñir nuestros lomos con la verdad. Siempre hablemos la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Dice que nos debemos de vestir con la coraza de justicia para proteger nuestro pecho, nuestro corazón, nuestros sentimientos, que nos calcemos los pies con el evangelio de la paz, y que tomemos el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, y que tomemos el yelmo de la salvación. Que no se nos olvide que hemos sido salvos en Cristo Jesús, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que leerla. Mire, y dice el versículo 13: tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo, porque en el día malo no es un día para lamentarse. El día malo no es un día para enterrar la cabeza como el avestruz. El día malo hay que ponernos la armadura de Dios, y dice que cuando todo pase, cuando la crisis y la situación difícil pase, que entonces dice podamos estar firmes. Entonces, por eso la voluntad de Dios para usted y para mí es que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Regresemos al capítulo 5 de Efesios, y dice el versículo 17 que otra de la voluntad de Dios es que nosotros entendamos la voluntad de Dios, valga la redundancia. ¿Sabe por qué nos pide esto el Señor? Bueno, en Jeremías 29:11 el Señor dice: yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darlos el fin que os he preparado. A Jeremías le dijo: antes que nacieses te conocí, y antes que te engendrase en el vientre de tu madre te di por profeta de las naciones. O sea, ya tenía un plan. Dios siempre tiene un plan para nosotros, pero dice el versículo 17: por tanto no seáis insensatos, o sea, necios, sino hay que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pregúntese usted, y me pregunto yo, ¿cuál es la voluntad de Dios en medio de todo esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Para qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios tiene en su mente? Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice de que renovemos nuestro entendimiento para que conozcamos la voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. El deseo de Dios no es hacernos daño. El deseo de Dios no es lastimarnos. El deseo de Dios no es más que fortalecernos, pulirnos, ayudarnos a caminar y seguir adelante. Así es de que eso dice Pablo. También lo dijo en 1 Tesalonicenses 4:3. Dice ahí más adelante, si nosotros queremos leer la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 3 dice el apóstol: pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Entonces, que conozcamos, dice Pablo ahí en Éfeso, que no seamos insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y nos está diciendo en Tesalonicenses que Dios quiere santificarnos. Sabe que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayuda para bien. Y esta situación que estamos viviendo nos va a ayudar para bien, porque tenemos tiempo para dedicarlo a orar, a leer, a consagrarnos, a congregarnos en la iglesia por las casas, y eso nos va a ayudar a nuestra santificación. Cuarta cosa que Dios dice en esta porción de Efesios, que es su voluntad, el versículo 18, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y está con E mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Sabe que la voluntad de Dios es que seamos llenos. El ser llenos no quiere decir que una vez yo hablé lenguas y ya me olvidé. Hoy es cuando yo puedo dedicarme 5 o 10 minutos en ir ahí a mi rinconcito. Sé que hay hogares en que cuesta hallar un momento a solas, pero usted sabe que hay momentos que podemos estar a solas. Hay lugares en que nadie más puede estar con nosotros. Cualquier lugarcito, cualquier rincón, aprovechemos y estemos ahí y adoremos y exaltemos al Espíritu Santo y crezcamos, seamos llenos. Te pregunto a ti que has sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿has hablado lenguas? Te pregunto a ti, ¿has buscado esa llenura del Espíritu, tú que siempre has anhelado? No te limites a decir, ay, es que yo no lo he recibido. Pues ahora es cuando puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes buscarlo, puedes recibirlo y puedes ser lleno. Eso de ser lleno significa a mantenernos constantemente llenándonos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da fruto, nos da dones. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos guía a toda verdad, a toda justicia. Entonces llenémonos. La ilustración clara es como cuando un vaso se va a llenar de agua, se le deja caer el chorro y cuando ya se llena sigue rebalsando, rebosando. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. La voluntad de Dios también dice el versículo 19 que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que alabemos al Señor en todo tiempo. Creo que ya oímos una predicación que habla acerca de, ¿ya probaste la alabanza? Vimos todos los significados que tiene eso de alabar a Dios, pero está hablando Pablo que le exaltemos, que le adoremos, que reconozcamos su gloria, también que le cantemos en todo tiempo, adorando al Señor en nuestros corazones, no dando quejas, no que Padre yo te alabo, mire, porque hoy amaneció un día y usted y yo tenemos vida cuando hay tantas personas que ya partieron. Cuando usted y yo estamos sanos y hay tantas personas que están batallando y oramos por ellos para que Dios los saque adelante. Y esa estadística de recuperados crezca. Disminuyan las de contagiados y disminuyan las de fallecidos y crezca la de sanos y que esto pase. Pero ¿por qué no alabar a Dios? Alabar a Dios porque tenemos comida. No pregunte qué vamos a comer, porque démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Démosle alabanza al Señor. Dele gracias a Dios porque puede mover sus manos. Dele gracias a Dios porque hay oficio que hacer. Significa que usted tiene fuerza. Significa que usted tiene oportunidad y tiene movilidad. Démosle gracias al Señor. Alabémosle por todo eso. Por eso dice que debemos de alabarle al Señor en nuestros corazones. ¿Qué más dice el apóstol que es la voluntad de Dios para mí? No solo que alabemos al Señor en otro tiempo, sino que dice ahí el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo. Démosle gracias al Señor por todo. Quizás no lo entendamos, quizás no comprendamos, quizás no logremos ver la magnitud de esto, pero una cosa reconozco, yo me equivoco, tú te equivocas, pero Dios no se equivoca y Él está en control de todas las cosas. Él está en su trono. Y si Él quiere, ya se quita esto. Y si Él quiere, ya pasa toda situación y esa es nuestra oración, que pase ya y que la sangre de Cristo esté en el dintel de nuestros corazones para que ninguna peste toque nuestra morada ni toque nuestras vidas, que el ángel de la muerte pase de largo y tú que no tienes al Señor en tu corazón, aproveches y recibas a Jesús y empieces a darle gracias a Dios por todo, como lo podemos hacer nosotros y no tienen miedo. Pues a veces viene, pero lo vencemos porque mayor es el Señor que nuestro miedo. Y saber que estamos confiando en Dios y no en nuestras posibilidades, ni en vacunas, ni en nada. Estamos confiando en Dios, pero también hay que aprender otra cosa que es la voluntad de Dios, que lo dice el versículo 21, que aprendamos a someternos a Dios y unos a otros. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Hay que aprender a someternos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cuidemos de la soberbia. Mire, que hagamos caso a nuestras autoridades.
sean en casa, papá o mamá, sea nuestra cabeza en el hogar, que tiene que ser el esposo, si da ejemplo, ¿verdad? Tienen las autoridades eclesiales, en las autoridades gubernamentales, en las autoridades militares o civiles. Sometámonos, ahí nos han dicho, hay que estar ¿a dónde? Dice hashtag, en las casas. ¿Pero dónde estamos? No es que voy a ir a jugar pelota a la cancha, es que voy a ir a hacer unas piruetas en la bicicleta, no es que voy a ir a ver cómo está el centro. Por que nos pueden pasar las cosas. Aprendamos a someternos. Es que ya me aburrí, es que nadie te preguntó si te aburriste. Si estás aburrido es porque no estás cumpliendo lo que Dios te está haciendo. Aburrido teniendo 66 libros de la Biblia que leer. Aburrido cuando hay tanto por qué darle gracias a Dios. Aburrido cuando hay tanto oficio que hacer en la casa. Mire, se aburre el que quiere, pero nosotros debemos de aprender a someternos al Señor, a nuestras autoridades y a respetarnos unos a otros, y de esa manera aislamos la soberbia en nuestra vida. El Señor quiere que prestemos atención a su palabra y la pongamos por obra. Y hoy nos dice, cumple mi voluntad. Usted puede seguir leyendo, ahí le explica, sométanse las mujeres a sus maridos, los maridos se someten al Señor, sometámonos a las autoridades, sigue leyendo Efesios. Los hijos se someten a los padres y hay que obedecerlos. Y sabe, todos somos hijos. Así es de que sometamos, que sea el Señor obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Y por qué no primero nos sometemos a Dios y a su palabra? ¿Te has sometido al Señor? ¿Estás clamando? ¿Estás orando por Él? ¿Estás actuando en Él? Ese es un buen momento para decirle, Señor, ayúdame a ser sometido, a ser obediente, a ser leal y a reconocer y respetar mis autoridades. Y si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, debes de aprender también a someterte a Él y hablarle y decirle, Señor, aquí estoy. Ese miedo que tengo, esa sensación de soledad no es otra cosa más que tú estás tocando a la puerta de mi corazón. Y el Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él va a cenar conmigo. Platica con Dios y pídele que entre a tu corazón. Todos oremos al Señor. Padre, muchas gracias porque tú tienes claro cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu amor sea siempre con cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entender tu voluntad, que como dice Romanos 12:2, es agradable y perfecta. Enséñanos, oh Dios, a andar con cuidado, a aprovechar bien el tiempo. Enséñanos, oh Dios, a comprender que tu voluntad es buena. Enséñanos, oh Padre de amor, en el nombre de Jesús, a ser llenos de tu Espíritu Santo, a darte gracias en todo, a alabarte en todo momento, Señor, y a ser sometidos unos a otros. Y cumplamos así tu voluntad y podamos aprender así, Señor, a que las cosas van a mejorar si tan solamente nosotros nos disponemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste una oración reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador, te invitamos. Utiliza los medios, ahí está nuestro número de WhatsApp, ahí está donde escribir a la página de YouTube o en el Facebook. Haznos saber, queremos ayudarte, tienes preguntas, ahí cuéntalas, tienes testimonios, ahí escríbelas. Y hoy quiero hacerte una invitación más. Como ya el pastor nos animó temprano, ahora yo quiero animarte. Manda la foto de tu mamita. Mira qué lindo, vamos a tener un culto especial para mamá este domingo y queremos que tú honres a tu mamá. Tómate una foto con mamá. ¿Sabe que a veces cuando la gente falta decimos, ay, no tengo foto con fulano? ¿Por qué no le dices a todo el mundo que estás orgulloso y feliz con tu mamá? Tómate una foto con tu mamá, hazla llegar para que nosotros luego la podamos publicar en este especial para mamá. Te esperamos, hasta la próxima, que el Señor te bendiga.